José Guaita va a hacer clase las 2 horas que corresponden de práctica, ¿ok? La semana pasada habíamos hecho una clase de introducción respecto a evaluación de proyectos. Básicamente lo que les habíamos dicho es que para evaluar un proyecto no basta con calcular los indicadores de generación de valor, sino que había que estresarlo. Las formas sencillas de estresarlo las mencionamos y seguramente lo han visto en sus cursos de formulación y evaluación privada de proyectos y evaluación social de proyectos, que es a partir de un análisis de punto muerto, que es como que un equilibrio financiero, porque toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, un análisis unidimensional, un análisis bidimensional, análisis de escenarios y una simulación. La simulación generalmente lo que se usa es @risk. Hay varios programas, pues definitivamente se puede hacer en R, se puede hacer en Python, pero digamos un paquete que es antiguo y bastante conocido es el @risk. Aspectos a tener en cuenta al momento de hacer una evaluación. Yo lamentablemente no tengo, tengo acá uno, pero no tengo el RISC. Entonces, pero si yo les paso este archivo, que creo que no lo he colgado, y ustedes tienen RISC, les va a salir acá. Lo que les voy a mostrar hoy, que estos Excel también se los voy a... Esto básicamente es lo que hace un @risk, ¿no? Es simulaciones. Entonces, como ven, cada vez que aprieto Enter aquí, esto de acá se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque, si bien es cierto, yo lo que les estoy indicando es media y desviación estándar. Con esa media y desviación estándar hay N resultados. Acá lo que le estoy indicando es para un flujo del accionista. Esta no es una clase de finanzas, pero recordemos que... Denme un segundo, voy a traer mi lápiz. En algunos casos, pasando ya la evaluación de la viabilidad del proyecto, en la que comúnmente llegamos al flujo de caja económico, a partir de esto podemos tener el flujo de caja, o si tenemos los datos, podemos tener el flujo de caja de la deuda, y si sumamos o le restamos al flujo de caja económico el flujo de caja de la deuda, lo que vamos a tener es el flujo de caja financiero o flujo de caja del accionista. ¿Por qué aquí hay tantos gráficos? Porque cada uno de estos gráficos representa un año. Recordemos que cuando quienes han llevado conmigo finanzas corporativas, tenemos un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, ventas, costos fijos y cualquier otra variable. Esto de acá, las ventas generalmente ¿de qué salían? De P por Q. ¿Ok? Donde P puede tener su propia distribución y Q puede tener su propia distribución. Entonces, al final, el flujo que obtengamos de cada periodo es el resultado de varias distribuciones. ¿Ok? Entonces, esto va a salir una distribución,
esto va a salir otra distribución, esto va a salir otra distribución, esto va a salir otra distribución. Luego de esto, si hay varias distribuciones y al traerlo a valor presente, vamos a obtener un BAN. Un BAN que se obtiene de todas estas distribuciones. Y esto de acá también va a ser una distribución. ¿Dónde está esa distribución aquí? Está acá a la derecha. Esto es exactamente lo que hace una arroba RISC. Exactamente, solo que está hecho en Excel. ¿Okay? Lo hace a partir de iteraciones. Entonces no hay nada, digamos, lo único, digamos, nuevo que podríamos decir acá es, y esto tiene sentido, sentido financiero y de riesgo, sí, es estos fondos que se van formando aquí. Este flujo que les estoy mostrando y que se los voy a, es más, de una vez ya lo tengo colgado. Ya lo tengo colgado, solo lo tengo que... Lo tengo que desbloquear. Estaba acá, creo. Sí, acá está. También les voy a colgar una lectura. Dado que ya estamos aquí. Sí, esta lectura de aquí es van a tener un control de lectura la próxima semana, ¿ok? Es una lectura bastante sencilla. Es el primer capítulo del texto del FRM. Entonces les voy a dar un control de lectura de no más de 20 minutos, 20, 25 minutos. Seguro van a haber preguntas para marcar, para completar algunas palabras. Va a ser la lectura está en inglés, pero la prueba lógicamente va a estar en castellano. ¿De acuerdo? Entonces ya está la lectura también. ¿Dónde estaba acá esto? Ay, lo cerré. Ahorita lo ordeno. Entonces la lectura ya se las estoy colgando acá. Esto de evaluación de un proyecto, a ver, déjenme ver qué era. ¿Esto qué era? Ah, ya, esto ahorita les explico qué era. Antes de eso, esto de acá es un flujo del accionista, donde además se están incluyendo temas de covenants, ¿ok? Generalmente en un proyecto grande, proyecto tipo Project Finance o proyectos de mega infraestructura, no basta con cumplir con los flujos económicos, sino generalmente la estructura además incluye, vamos a decir, como que tienes que tener guardados adicionales. Tienes que cumplir con cosas adicionales por si llegara a haber un evento adverso. Por ejemplo, fondo de cobertura de cuota. Un fondo de cobertura de cuota se refiere a pesar de que estás cumpliendo con una cuota, vas a seguir guardando algo más para las cuotas siguientes. Fondo de cobertura de covenants. Va a depender de qué covenants coloques allí. Por ejemplo, podría ser un covenant relacionado a ratio de cobertura de intereses o a ratio de cobertura de servicio de deudas. Y un fondo de cobertura de penalidades que también va a depender de lo que diga en un contrato. En este caso acá se le ha colocado en cero. ¿Ok? Lo importante acá y lo que tiene que ver con... Esto ya está colgado. Lo que tiene que ver con nuestro tema, que es el riesgo. Para poder gestionar el riesgo, tenemos que identificar previamente variables. Si identificamos las variables, lo que tenemos que hacer es identificar sus distribuciones. Si no las identificas, al menos vas a tener que ser un poco osado y decir, bueno, voy a asumir de que esta tiene una distribución normal,
esta acá tiene una distribución triangular, esta acá tiene una distribución uniforme. Lo bueno, entre comillas, es que nosotros que somos economistas podemos mucho trabajar con este tipo de distribuciones. Cosa que no se puede hacer en asuntos de ciencias naturales porque sería muy desatinado, por así decirlo, porque, por ejemplo, no podrías asumir en el caso de una medicina o de un tratamiento médico que tiene una distribución normal, porque lo que estarías diciendo es que hay 50% de probabilidades que funcione y 50% de probabilidades que no funcione. Entonces, lo bueno que cuando trabajamos con flujos sí podemos asumir estas cosas, ¿ok? Muy bien. Ustedes pueden chequear esto acá. Bueno, sí hay macros acá, es verdad, sí hay... O en este no hay macros. No, en este no hay macros, me parece. No, en este no hay macros. Simplemente hay una tabla de datos para que esto se mueva. Sí, solamente hay tablas de datos por ahí en alguna celda. Acá hay distribuciones. Aquí están las fórmulas de las distribuciones. Como les dije, esto es exactamente lo que hace un RISC. Un RISC solamente para eso, para estas distribuciones. Ok, pasemos a esto. Otro acá. Este es generación de flujos, me parece. Claro, aquí está por separado las distribuciones. Hay una distribución normal, una distribución log normal, una distribución uniforme y una distribución triangular. Acá me gustaría, no sé si estoy hablando algo que quizá nunca han visto, yo creo que sí lo han visto, porque creo que tenemos los mismos profesores de cuando yo estudiaba allí, así que usualmente, y por fines prácticos, a los costos variables se le asignaba una función triangular. Usualmente a los costos fijos se le asignaba una distribución uniforme. A los precios a los precios y a las cantidades demandadas se le podía dar una distribución log normal. Entonces, no sé si está claro ello o alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de mencionar. ¿Podría repetir, profesor, esos tres? El costo variable es el triangular, ¿cierto? Sí, a ver, ya. Entonces una log normal tiene esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de que los precios y las cantidades tengan, o por qué asumimos de que los precios y las cantidades tienen o pueden tener esta distribución? Partimos de un supuesto, pero es un supuesto bastante lógico. ¿Por qué? Porque si lo que estás haciendo acá es truncarlo. Y si lo truncas, lo que estás diciendo es que esto de acá no puede ser negativo, ni precios, ni cantidades. Cosa que sí sucedería si es que asumes de que el precio y las cantidades están tomando un valor, una distribución normal. ¿Ok? Una vez que ya definiste esto, el costo variable depende de estas dos variables. Y lo que asumes es que el costo variable tiene una distribución triangular. Lo que estás haciendo nuevamente, una distribución triangular de fondo es como si fuera una distribución normal, pero la estás truncando también. Entonces, lo que estás haciendo es, ya truncaste aquí en positivos y ahora vas a truncar esto en ciertos valores, lo cual nuevamente también tiene cierta lógica. También tiene cierta lógica, porque si bien es cierto, puedes jugar diciendo, ya, esto tiene una distribución normal,
pero en la realidad, en base a, ya sea tu experiencia o en base a la data que tengas de los insumos que conforman este costo variable, vas a poder decir, ok, el valor esperado es 25%, pero ya sea que suba o baje, esto de acá lo voy a truncar hasta 40. ¿Por qué? Porque si hay un escenario en el que ha llegado a 40, podría ser, por ejemplo, un escenario como el que estamos viviendo ahora, remoto, pero que puede llegar. Y bueno, acá podríamos decir que esto sea 20. ¿Ok? Entonces, lo que estás haciendo nuevamente que es truncarlo, pero lo truncas en base a información que tú previamente ya has analizado. Otra cosa que se tiene que hacer cuando se hace y que usualmente no se hace cuando nos enseñan este tema de la arroba risk, es que se tiene que hacer un análisis de matriz de varianzas y covarianzas. Se tiene que hacer un análisis de matriz de varianzas y covarianzas. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que precios y cantidades crecen al mismo ritmo. Entonces, no tiene sentido hacer una distribución de precios y una distribución de cantidades por separado. En realidad tendrías que hacer simplemente ventas. Porque cuando haces la matriz de varianzas y covarianzas, te va a salir precio, cantidad, 1. Claro, porque se están moviendo exactamente igual. Cuando te das cuenta de que existe ese problema, no sé si alguna vez han hecho un punto muerto financiero, que es con un buscar objetivo en el que le dices, oye, mueve tal variable, mueve precio, para que el van sea 0. Entonces, por ejemplo, acá te sale que esto tiene que moverse, el precio tendría que reducirse en 19.83%. Analizas cantidad y la cantidad también tendría exactamente y con 6 decimales lo mismo. Entonces ahí hay un error. Es como que estás usando la misma variable. Entonces tienes que hacer previamente un análisis de varianzas y covarianzas para ver cómo se relacionan esas variables y para que no incurras en una duplicidad. Y usualmente también para los costos fijos se usa una distribución uniforme. Los gráficos, a ver, déjenme ver los gráficos, creo que están aquí. Sí, acá está. No, en todo caso, solo tomen el resumen que es este. Este es el resumen de todas esas hojas de cálculo que están ahí. Este de acá. Ok. Luego, a ver, ¿qué más? A ver, esta es una hoja de cálculo, no la vamos a revisar por completo, simplemente lo que les estoy mostrando es una hoja de cálculo que ustedes deberían ver en muchas etapas de su vida profesional e incluso en el mejor de los casos, lo que deberían hacer es saber cómo construir, no partiendo de la nada. Esto acá básicamente sí van a tener que manejar mucha hoja de cálculo tipo Excel o tipo BI, porque hacer esto con programación no tiene mucho, no tiene mucho pies y cabeza. Esto acá es la evaluación de la refinería de Talara,
del año 2011. Lógicamente esto cambió, pero esta es, digamos, es la primera que se hizo. ¿Cuántas hojas, cuántas pestañas hay? Hay como 20, con muchísima información, donde la valorización está acá. Y todas estas pestañas están amarradas entre sí, todas, y tienen información que va desde temas macroeconómicos. ¿Por qué temas macroeconómicos? Porque hay deuda que está financiada con tasa variable, tasa LIBOR. Entonces tiene que alimentar eso el resultado. ¿Por qué acá sí importa el balance? Porque acá interesa el tema de financiamiento. Esto de acá ya no es eh, no es una evaluación de prefactibilidad, que usualmente es lo que se enseña en los cursos de finanzas corporativas y en los de evaluación de proyectos. Acá ya lo que se quiere es ver, no es un flujo de tesorería tampoco, porque está anualizado, pero lo que se quiere ver es cuál es el flujo anualmente que se va a tener. ¿Por qué se puede ser más certero con este tipo o en este caso, en este tipo de empresas? Porque ya hay contratos previamente cerrados. Eh, Esto de acá propiamente no es un project finance, pero en proyectos de esta magnitud hay algo que ayuda mucho la proyección, que es que los flujos son estables. Los flujos son estables porque la demanda es estable. Eh, entonces, proyectos como un puerto, proyectos como una refinería, proyectos como una carretera, claro, salvo que ocurra un escenario, vamos a decir, muy adverso, que es que el mismo gobierno te diga, oye, tienes que irte, es decir, que nacionalice, que expropie, esto de acá no llegaría a ser. Pero aún para eso existen ciertas cláusulas tipo la cláusula CIADI, que lo que hacen es posteriormente arreglársela en arbitraje fuera del país para evitar cualquier síntoma de corrupción con el Poder Judicial local. Entonces, esto acá también se los puedo colgar, lo pueden chequear. De que les sirva de base, no sé, pero el objetivo de mostrarles esto es simplemente que si ustedes evalúan un proyecto en algún momento de su vida profesional, van a tener que construir este tipo de hojas de cálculo. ¿Ok? Bastante grandes, bastante pesadas. Acá una mención, esto de acá es lo que hizo Petroperú. ¿Por qué dice COFIDE? Porque COFIDE era el estructurador. Como hemos mencionado, clase previa y en finanzas corporativas, un estructurador, ¿qué hace? Lo que hace un estructurador es como si fuera tu consejero y te dice cuáles son las características que debe tener tu financiamiento. Eh, Dicho sea de paso, esta hoja de cálculo la hizo COFIDE. Y voy a mencionar, la hizo entre comillas, porque, ¿por qué digo entre comillas? Porque generalmente en esa época, no lo sé ahora, cuando hacían estas hojas de cálculo, contrataban un servicio externo. Es decir, sacaban una licitación y esto acá no lo preparaban ellos, sino que lo preparaba un servicio externo. ¿Ok? Bueno, acá están los tipos de combustible que existen en el mercado.
nafta, gasolina 9.1, gasolina 9.2, querosene, turbo A1, diésel, diésel 50, petróleo industrial, petróleo PI6, 500, asfaltos líquido, asfalto sólido, solvente, nafta craqueada, solvente 1, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos, esto de acá se los he dejado colgado, chequéenlo, hacer una evaluación de proyectos, si bien es cierto, parece fácil, si es con fines de tareas pedagógicas, es muy fácil. Si van a brindar un servicio a alguien, en realidad lo primero que deberían hacer es saber qué tipo de, a quién se lo están ofreciendo y quién se los está pidiendo. Específicamente, puede ser una empresa muy grande, acá voy a cerrar esto ya, pero no es lo mismo que te lo pida un gerente de marketing a que te lo pida un gerente de finanzas. Si te lo pide un gerente de finanzas, probablemente vas a tenerle que hacer las variables, vas a tener que, que identificar las distribuciones. Hago esa mención ¿por qué? Porque justamente hace unos años, creo que ya fue hace como 4 años o 3 años, a mí me llamó creo que era la gerente de marketing de Bistoni, que estaban lanzando estos productos para, para autos eléctricos e híbridos. Entonces, cuando yo conversé con ella, efectivamente, ella no sabía absolutamente nada de finanzas y ella en realidad lo que quería era como que no ir en la... Ella tenía datos y sus datos tampoco eran como que muy certeros, ¿ya? O sea, era como que lo que su comité tenía así apuntado en unas hojas. Entonces, básicamente lo que ella quería era que yo le explique cómo la gente de su departamento de finanzas iba a hacer una evaluación. ¿Ok? Entonces, ella no tenía información y sabía que la gente de finanzas no le iba a pasar la información, al menos previamente a la reunión que iba a tener. Entonces, más o menos ella consiguió información y lo que hicimos fue armar una evaluación rápida. O sea, esto es lo que iba a haber: un nuevo jefe de área de investigación y desarrollo, 2 nuevos vendedores, un presupuesto de marketing que estaba dado por esto, catálogo, capacitaciones, letreros y pintados, un presupuesto de TI que básicamente era esto, presupuesto de operaciones no necesitaba mucho más que fórmulas, porque no necesitaba inversión porque eran las mismas máquinas, que en realidad lo que hacen es mezclar. ¿Y por qué podían hacer esto? Porque, y eso sí lo tenía claro, porque tenían máquinas en tiempos muertos. Eran máquinas que son sencillas de prender y apagar, porque eso sí hubiera sido un problema, que sean, por ejemplo, hornos que no se puedan apagar. Estas máquinas, digamos, son sencillas de prender y de apagar. Entonces, consiguió la información y lo que hicimos fue un análisis de lo que ella, y con esto, digamos, ya no fue en la calle, por así decirlo, a su reunión, ¿no? Lógicamente, eso está en millones. Bistoni es una empresa más o menos grande, tiene una planta en la India, me parece. Nuevamente, esto de acá fue hecho para alguien de marketing. Si es que esto de acá me lo hubiera pedido alguien de finanzas, lo más probable es que hubiera hecho algo, eh, algo como esto. Pero para hacer algo como esto necesito más información. Si no te dan información, simplemente tú tienes que asumir cosas. ¿Ok? Muy bien. Eso de ahí está colgado. Lo puedo colgar acá. Ya está colgado también ese Excel.
Ya está colgado su control. Bueno, lo que van a rendir de control la próxima semana en no más de 20 minutos. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar a el siguiente tema. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, ya, a ver, vamos acá. Segundo. Sí, alguien ha levantado la mano, creo. Sí, Sí, profesor. En evaluaciones de proyectos, por ejemplo, por una minera, los ajá. precios que determinas para la venta de, por ejemplo, cobre, Ujú. esos precios futuros los determinas con el valor presente neto, ¿cierto? No, no, ¿puedes repetir, por favor? O sea, cuando evaluamos un proyecto minero, Ujú, para tomar los precios futuros, por ejemplo, los precios spot del cobre, ujú. lo hacemos con mecanismos determinísticos, ¿no? Sí, pero usualmente, no sé si es que me lo estás preguntando para el tema del paper o si me lo estás preguntando con el sentido, a ver, si me lo estás preguntando con el sentido de los precios del cobre, sí tienes que hacerlo con futuros. Si tu pregunta es si vas a evaluar una mina, ahí lo usual no es hacer esto acá, sino es hacer algo que se llama opciones reales. Claro, sí, sí, Eh, estoy investigando sobre eso. sí, lo que se hace para dentro de, dentro de tus opciones reales, claro, el precio lo vas a tener que calcular en base a proyección de futuros. ¿Y qué es lo que hay perdón, en opciones reales? En opciones reales tienes que ponerte en varios escenarios, pero sin llegar a, por así decirlo, a una simulación de Monte Carlo. O sea, escenarios como expansión, abandono, primera etapa, segunda etapa. Entonces, se suele usar mucho árboles de decisión y a partir de eso ponderar. Así es como tomas en cuenta la incertidumbre. Así es como tomas en cuenta la incertidumbre, sí. Ok, gracias. En muchos casos, incluso, como las mineras no son desarrolladas, digamos, por novatos o por gente que es su primera vez, lo que haces es lo que se hace es esos valores de probabilidad son los que usa generalmente ya la empresa, ¿no? Claro, no vas a poner un mismo valor de probabilidad que usas en Canadá o en Estados Unidos acá en Perú. Si es que vas a hacer si es que es una operación en Perú, probablemente le ponga probabilidades similares a las que usan en Costa de Marfil o en Congo, por una cuestión de que es más la opción de abandonar probablemente sea más alta aquí que en un país desarrollado. Pero sí, lo que se usa para una mina es opciones reales. Lo que se usa para precios sí sería futuro y tendría que hacerse una regresión. Ok, profesor, gracias. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Un segundo que estoy buscando el PPT. Ah, ya lo encontré.
Ya, a ver, pasamos a lo que tenemos que ver esta y la próxima semana. ¿Ok? Es fundamentos de la administración de riesgos bancarios. Nuevamente repito lo que dije la semana pasada. Riesgos tienen todas las empresas. Algunas tienen más riesgos que otras. Hablamos de empresas corporativas. Si venden en dólares, ya tienen un riesgo. Si estás dando crédito, ya tienes un riesgo. Ahora, si nos vamos al tema bancario, ahí aparecen esos 4 riesgos señalados por Basilea y que están obligadas las instituciones financieras a reportar a la SBS, que son liquidez, mercado, crédito y operacional. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? Es una mezcla entre necesidad y oportunidad para sacar ventaja a tus competidores. Esta necesidad crece a partir de la década del 70 a medida que los mercados se liberalizaban. Por ejemplo, con el tema de las materias primas, las tasas de interés, crédito y divisas, y eso hace que los precios generen mayor volatilidad. Luego está el tema de que los precios se disparan. Hay una crisis del 70 de los hidrocarburos en esa década también. Aparece también el tema de la globalización. La globalización hace que variables de otros contextos afecten los contextos locales. Eso con respecto a la necesidad. Con respecto a la oportunidad. Se identifica una oportunidad de poder destacar entre tus competidores. ¿A partir de qué? A partir de ciertos instrumentos que con el tiempo van evolucionando favorecidos por qué? 2 cosas, la globalización y la tecnología. El apetito de riesgo. El apetito de riesgo describe la cantidad y tipos de riesgo que una empresa está dispuesta a aceptar. Esto contrasta con su capacidad, que describe la cantidad máxima de riesgo que una empresa puede absorber. No es lo mismo el apetito de riesgo que tiene, si lo llevamos a instituciones financieras, un banco, que el que tiene una CEMAC. No es lo mismo el apetito al riesgo que puede tener ¿cómo se llama la empresa que vende? Arca, me parece que, ¿no? La de Coca-Cola. No es lo mismo el apetito al riesgo que puede tener Arca, una empresa que vende bebidas, a el que puede tener Petroperú, que vende hidrocarburos. Específicamente en qué. A ver, yo sabía que, por ejemplo, y también no tiene sentido práctico, si es que van a una bodega y te entregan el valor de bebidas por 400 soles y te dan crédito a 7 días, no te van a pedir una carta fianza. En el caso de Petroperú, a todos sus clientes, así sea un grifo al que le está vendiendo 15,000 soles, le solicita carta fianza. Eso quiere decir que su forma de trabajo, de gestión al riesgo, es distinta. A ver, y esto puede ser por cuestiones meramente políticas, o meramente políticas, hablo de política empresarial, o puede ser por temas meramente financieros, o por temas comerciales de competencia. En el caso de hidrocarburos, estamos hablando prácticamente de un oligopolio en el que pueden darse por así decirlo, el lujo de solicitar una carta fianza. ¿Por qué? Porque es la regla. Así lo practican todas las empresas. En el caso de una empresa que vende bebidas y además
estamos hablando de montos pequeños, no es la regla estar solicitando una carta fianza, además de de montos tan pequeños. Luego lo que se tiene que hacer es, una vez que determinas tu apetito al riesgo, ¿quién determina generalmente el apetito al riesgo? Lo determina el directorio. El directorio se lo presenta a los accionistas y una vez que el accionista o los accionistas da su visto bueno en Junta General de Accionistas, los directores lo trasladan a los gerentes y los gerentes lo único que tienen que hacer es ejecutar. El mapeo de riesgos es una forma de reconocer efectos importantes de compensación y diversificación y de establecer un plan para aumentar estos efectos en los años futuros. Una empresa puede estar expuesta a varios riesgos contra los que va a necesitar asegurarse, ya sea porque lo ve necesario o ya sea porque se lo exige la ley. Ejemplos de que se le exige la ley. Tienes una planta, tienes que tener un seguro contra lucro cesante. Tienes empleados trabajando en una mina, tienes que tener un seguro contra todo riesgo para todos los empleados. La cartografía de riesgos no debería ignorar los riesgos que son difíciles de rastrear en términos de exposición y flujo de efectivo. O sea, que nunca hayan sucedido, pero que podrían suceder, tienes que tomarlo en cuenta al menos para tener un plan de contingencia. Las etapas del riesgo financiero. Tenemos un enfoque reactivo y de seguros que está previo a la década del 70, en la que las instituciones financieras e inversionistas se centraban en reaccionar a las pérdidas y utilizaban principalmente seguros. Un seguro básicamente es la transferencia total o parcial de cierto riesgo a otra entidad. Una empresa que asegura además puede trasladarle eso a otra empresa, que sería una empresa reaseguradora. Las empresas aseguradoras trasladan sus riesgos a otras empresas más grandes, que son empresas reaseguradoras. Aquí en Perú no existe ninguna empresa reaseguradora, pero las empresas de seguro que funcionan en el mercado local sí realizan sus reaseguros con empresas del extranjero, suizas, alemanas, estadounidenses. Aparece luego el tema de control interno y cumplimiento normativo. Aquí aparece el tema de protocolar tipo el COSO, que vamos a mencionar, vamos a ver en un momento. Se implementaron sistemas de control interno para garantizar el cumplimiento de regulaciones, buscando una mayor estabilidad en operaciones financieras. El COSO es distinto a lo que es Basilea. El COSO es aplicable en cualquier empresa. Basilea es exclusivamente para instituciones financieras. Con el avance de la tecnología y la teoría económica financiera, a partir de los 90, aparecen los modelos cuantitativos y tipo los value at risk. Específicamente, ¿qué es lo que te dice un value at risk? Value at risk es, asumes una distribución generalmente normal, esa es una de sus debilidades, y lo que te indica un value at risk es la mínima, no te dice la máxima pérdida, porque la máxima pérdida puede ser absolutamente todo, la mínima pérdida que puedes tener con un determinado nivel de significancia. Claro, eso lo puedes leer al revés, ¿no? Podrías leerlo como máxima pérdida si es que dices que es con un determinado nivel de confianza. Pero generalmente la lectura es la mínima pérdida que puedes tener con un determinado nivel de significancia. Los acuerdos de Basilea y gestión integral de riesgos no es que aparecen en los 2000, pero son mucho más exigidos a partir del 2000. E incluso, vamos a decir,
eh, ¿cuál es la palabra? No, en realidad no se puede obligar a los países porque los países son soberanos, pero digamos que si no incorporas las sugerencias de Basilea, te quedas marginado del sistema bancario internacional. Con la crisis subprime aparece lo que es las primeras, eh, vamos a decir, impulsos más fuertes de lo que se conoce, de lo que se conoce como Basilea 3. Después de eso, después de simplemente ver temas netamente financieros, estamos en un momento ya desde hace varias décadas en el que no prevalece la teoría del shareholder, sino prevalece la teoría del stakeholder. ¿Y qué es lo que aparece allí en cuestión de gestión de riesgo? Que se van incorporando no solamente indicadores financieros, sino que se van incorporando factores ESG, factores relacionados con el clima, factores relacionados con aspectos sociales. El de gobernanza está no, digamos, no lo vuelvo a mencionar porque el de gobernanza está desde la época de los 80 ya en juego, el tema desde Jensen y Mecklen. En la actualidad, ¿qué es lo que ustedes deberían, imagino que ya se están preparando? Adopción de IA y de algoritmos para la gestión de riesgos financieros, incluyendo temas de machine learning. Dicho sea de paso, y creo que esto también se los mencioné la semana pasada. Esto de acá, bueno, actualmente sí he visto que en la otra universidad que estoy enseñando ya hay un curso de Machine Learning, uno, y es selectivo, pero generalmente no están en las mallas. Sí, he visto es más, creo que este ciclo eh, van a comenzar a dictar Machine Learning. A lo mejor me meto para aprender también. Bueno, esta es una línea de tiempo, el COSO. ¿Qué significa COSO? Es el Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission. ¿Cuándo se crea el COSO? En la década de los 80. Es una iniciativa privada en Estados Unidos con el objetivo de identificar factores que causan reportes financieros fraudulentos y emitir recomendaciones para reducir los fraudes. Aparecen, si bien es cierto, allí se comienzan a dar las primeras recomendaciones. Acá no estamos hablando de sistema bancario financiero, acá estamos hablando de empresas en general. Empresas en general, hay muchas experiencias, muchas situaciones donde a partir de reportes fraudulentos, se han hecho crecer el valor de una empresa y luego se han desplomado. El caso más conocido de reporte fraudulento es Enron. Específicamente, si hablamos de reportes fraudulentos, hay una intersección con lo que es riesgo operacional, porque estamos hablando de fraude en el que puede estar personal interno como personal externo. Personal externo, ¿cuál? Los auditores externos, porque para que un auditor externo presente algo incorrectamente es o porque sabe y se ha coludido con los agentes que están dentro de la empresa, o porque no sabe, le han dado información falsa, lo cual no es su culpa tampoco. Le han dado información falsa y se ha generado ese reporte de manera fraudulenta. El COSO lo que
fomenta son temas de control interno, estándares y criterios que puedan ser empleados en cualquier tipo de empresa. ¿Cuáles son los componentes de la gestión de riesgo según el COSO? El ambiente interno, el establecimiento de objetivos, la identificación de eventos, la evaluación de los riesgos, la respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Generalmente esto de aquí son protocolos que se desarrollan en un área de las empresas. ¿En qué área? En un área de planeamiento. Ese es el área o la gerencia que desarrolla este tipo de protocolos, que no, digamos, no deben quedar archivados. Si alguno de ustedes ya está trabajando en una empresa medianamente grande, lo que sucede es que casi diariamente, y a veces más de una vez en el día, cada vez que se genera un nuevo formato relacionado, ya sea a una evaluación de riesgos o a una identificación de evento, te van a enviar un correo. Generalmente envían un correo en las mañanas con un link indicándote cuáles son las actualizaciones que han habido en los protocolos internos de la institución. Claro, ahí está el tema a veces, ¿no? Que esos correos, así como suele suceder con correos institucionales tipo los de universidad, nunca los abren muchos empleados. Entonces, lo que suele o lo que tendría que aparecer es ese último punto, la supervisión. O sea, hay un gerente, hay jefes que tienen que velar que sus subordinados estén al tanto de la existencia. Según el ERM, que es el Enterprise Risk Management, la gestión de riesgos es el proceso efectuado por el directorio, gerencia, funcionario y trabajadores, aplicable a la definición de la estrategia de la empresa. Está diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de objetivos de la empresa. Es aplicable la perspectiva y los recursos en la parte superior de la empresa para gestionar todo el portafolio y tenerlo en cuenta en las decisiones estratégicas. El Enterprise Risk Management mejora el enfoque tradicional de la gestión de riesgos y los puede subdividir incluso por unidades. De hecho, es usual que cada unidad de negocio identifique sus propios riesgos, porque hay unidades de negocio, negocios particulares que tienen riesgos que podrían afectarlos solo a ellos. Diferencias entre lo que se conoce como riesgo tradicional y la vista que tiene el Enterprise Risk Management. Dicho sea de paso, esto de aquí, el Enterprise Risk Management, yo no sé si definitivamente alguno, cuál no lo sé, pero va a tener que caer en el tema de gestión de proyectos. Hay una si es que alguna vez caen o ya se dan cuenta de que caen en el tema de proyectos, específicamente en la parte de formulación, que es algo que no hacemos aquí, o sea, aquí en el curso, hay algo que lo que van a tener que certificarse, y que es una certificación bastante conocida que se llama, no sé si la han oído, PMI. El Project Management Institute. Esta
certificación que te da el PMI, la verdad, creo que es bastante sencilla, porque es 100%, yo diría 100% o 99% cualitativa. Yo no la tengo porque la verdad no me interesa este tema, pero si es que estás metido en temas en temas de fórmulas, de gestión de proyectos, es, vamos a decir, es la norma tener esta certificación, el PMI. Es la certificación más conocida en gestión de proyectos a a nivel global. Eh, Repito, es meramente cualitativa y está muy relacionado a lo que es a lo que es a lo que es costo. A ver, la gestión de riesgos tradicional se ve el riesgo en líneas de negocio, tipos de riesgo y silos funcionales, mientras que en el Enterprise Risk Management el riesgo se ve a través de líneas de negocio, funciones y tipos de riesgo, buscando la diversificación. Es decir, en uno lo ves de manera aislada y en el otro ves cómo se correlacionan entre sí para tratar de gestionar el riesgo. En la forma tradicional, los gestores trabajan de forma aislada, mientras que una de las recomendaciones que hace PMI es que existan comités de gestión de riesgos globales y un director de riesgos. La gestión de riesgo tradicional tiene muchas métricas de riesgo diferentes que no se pueden comparar, como compararas manzanas con naranja, mientras que en la gestión de riesgo empresarial se desarrollan marcos de gestión de riesgos racionales y métricas universales transversales, como por ejemplo el Value at Risk y los análisis de escenario, que son, digamos, el Value at Risk es un poquito más complejo, pero un análisis de escenarios es algo bastante conocido y bastante sencillo que han tenido que ver en su curso de evaluación de proyectos. En el riesgo tradicional, el riesgo se agrega dentro de las líneas de negocio y los tipos de riesgo, mientras que en el ERM las herramientas y los marcos integrados hacen posible medir y rastrear el riesgo empresarial con mayor precisión. En riesgo tradicional, cada tipo de riesgo se gestiona utilizando instrumentos de transferencias específicas para el riesgo, mientras que en el ERM existe la posibilidad de reducir los costos de transferencia de riesgo a nivel de toda la empresa y de forma integrada. En el riesgo tradicional, cada enfoque de gestión de riesgo se trata por separado y la estrategia rara vez se optimiza, mientras que lo que se hace en el ERM es minimizar a partir de indicadores de riesgo-recompensa y costos-beneficios, es decir, realizas la cuantificación y monetización. Finalmente, en el riesgo tradicional, es imposible integrar la gestión y la transferencia de riesgo con la gestión del balance y las estrategias de financiación, cosa que sí sucede en el ERM. Las 5 dimensiones clave de la gestión del riesgo empresarial. Tenemos objetivos, que son las metas a nivel empresarial. Dentro de las metas a nivel empresarial está el apetito al riesgo, los límites empresariales, las metas que tenga cada unidad de negocio, dependiendo su sensibilidad al riesgo y la formulación de estrategias que realice cada una de estas unidades de negocio. Si bien es cierto, estas estrategias y estas unidades de negocio son lideradas por los gerentes, quien determina quien determina las metas y los límites va a ser el directorio a orden de los accionistas. La estructura, según el ERM, es una supervisión de la junta directiva, una junta directiva que son los directores. Dentro de esos directores está el chairman, que generalmente en empresas de contexto local son los fundadores de las empresas. En empresas muy grandes es poco común
y poco recomendable de que el chairman sea a la vez el CEO. Es lo más usual y una de las cosas que mejora la gobernanza y los indicadores de buen gobierno corporativo es que estén separados. Luego, que exista un comité de riesgos globales. Ese comité de riesgos globales tiene como cabeza generalmente al director de riesgos. Luego hay un oficial de riesgos o un órgano de control institucional que ese oficial de riesgo, que generalmente está dentro de un órgano de control institucional, es quien es como si fuera un auditor que está presente el 100% en la empresa. O sea, no es un auditor externo, es un auditor que es un compañero de trabajo más, pero que se dedica a auditar. Su trabajo es auditar todas las áreas de la empresa. Con respecto a métricas, existen métricas de riesgo a nivel de la empresa total, pruebas de estrés a nivel empresarial, pruebas de riesgo agregada, como el Value at Risk. El Value at Risk, dicho sea de paso, se puede aplicar ya sea para una única unidad empresarial o se puede aplicar para toda la empresa. Podemos tener métricas contables como el ROA, el ROE, que son poco recomendadas aquí. ¿Cuáles son más recomendadas? Vamos a decir, es la misma división, pero lo que se hace son ajustes, es decir, castigos. Por ejemplo, el ROA, ¿qué es? El ROA es utilidad neta entre activos. Entonces, ¿qué es esa utilidad? ¿Cómo la obtienes? A partir de ventas, costos de ventas y toda esa desagregación que ya conocemos. ¿Cómo lo castigas? Porque históricamente va a haber una parte de tu cartera que no te va a pagar. Entonces vas a tener que provisionar o incluir matemáticamente a manera de gasto esos que no te van a pagar. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que tu utilidad se reduzca. Si tu utilidad se reduce, lo que va a hacer es que el ROA inicial se reduzca. Por otro lado, puedes pasarlo por el lado del denominador también. Es lo que vamos a ver en un momento. Estrategias de ERM. ¿Cómo vamos a gestionar estos riesgos? Transferencia de riesgo a nivel empresarial, instrumentos específicos de transferencia por unidad de negocio, un simple monitoreo y supervisión a cargos de los directores. Puede darse el caso en el que simplemente dices que el riesgo lo consideras tan pequeño y además tan pequeño de insignificante su efecto, que dices simplemente voy a aceptar ese riesgo al 100%, no voy a tomar ninguna medida. Como pueden haber riesgos en los que dices, no, este riesgo su efecto puede ser tan adverso que lo que voy a hacer es transferirlo por lo completo a otra institución. ¿Cómo se llama eso? Seguro. Y bueno, está un tema bastante soft, bastante relacionado a lo que es una gestión empresarial, que es la cultura. ¿Cómo hacemos las cosas? Que generalmente es un top-down, que generalmente lo tienen que encomendar los directores, lo tienen que practicar los directores, lo tienen que practicar los gerentes, para que el personal que esté más abajo también lo incorpore en su práctica diaria. Es lo que se conoce como alfabetización del riesgo de personal. Tienen que haber mecanismos de denuncia de irregularidades también. Ese mecanismo de denuncia de irregularidades se tiene que interiorizar en el personal, que no es con fines de castigo, sino que es con fines de reporte. Existen casos en los que los empleados simplemente esconden sus fallas por temor
a un despido o por temor a una degradación. Pero eso no debe ocurrir. Existen sistemas en los que tú debes reportar las irregularidades con el objetivo de que los efectos no sean, eh, no sean nocivos para la institución. ¿Cuál es la evolución de los indicadores de rentabilidad? A ver, de indicadores de rentabilidad, como mencionamos hace un momento, tenemos desde los más básicos, como son ROA y ROE, si es que incorporamos, digamos, ¿cuál es la deficiencia que tiene el ROA y el ROE? Que no incorporan el tema del valor del dinero en el tiempo. Acá, cuando menciono valor del dinero en el tiempo, quizá a ustedes se les vendrá a la mente el tema del un BAN, una TIR. Ya, pero el tema es que el BAN y la TIR se utilizan para estimar, se utilizan para hacer, para calcular un indicador a partir de flujos proyectados. Y acá no tenemos flujos proyectados, acá estamos analizando información histórica. ¿Cuál es, vamos a decir, el equivalente del BAN si es que hablamos de información histórica? El EVA. El valor económico añadido o valor económico agregado. En un momento vamos a ver cómo se calcula el EVA. En un análisis de rentabilidad generalmente tiene que haber un indicador económico y un estándar de referencia. Los ratios son una forma habitual de la rentabilidad de un activo o del patrimonio. Generalmente en el numerador aparece el flujo generador de la renta, que es la utilidad, o puede ser el flujo de caja, el cash, el efectivo, y generalmente en el denominador aparece el volumen de los recursos empleados, que puede ser el activo o puede ser el patrimonio. En relación al numerador, dos formas tradicionales son el beneficio neto o la utilidad neta, la cual puede ser manipulada contablemente porque la utilidad sale del estado de resultados que se rige por principio de vengado. Y el cash flow, que es más complicado de manipular. Es más complicado de manipular porque es efectivo, es dinero. Al ser dinero, se tiene que tomar en cuenta que no considera amortizaciones de intangibles, no considera depreciaciones de capital y tampoco considera provisiones. Las provisiones generalmente se incorporan en el estado de resultados, con fines de reporte financiero. Muchas veces ese reporte con fines financieros no es un reporte con fines tributarios. Sí. Una consulta. Tenía una duda sobre ese riesgo y el seguro. Eh, ¿Se puede asegurar cualquier tema de riesgo? Se puede asegurar cualquier tema de riesgo, sí. Sí se puede asegurar Y, cualquier tema de riesgo, pero y si conforme no más hay, raro, y más conforme más raro y digamos más adverso sea el efecto, la prima va a ser mayor. Y ok, si, profesor. y si no hay, y si no hay en el mercado, si no hay en el mercado y tú estás dispuesto a pagar, lo que va a hacer vamos a decir, eh, el presidente de la República tiene un seguro. Y así es un seguro que no hay en el mercado, lo que haces es a buscar empresas que sí estén dispuestas a generarte un seguro o que ya tengan un seguro similar. O sea, sí, cualquier... Ahora, el tema que vas a hacer ahí es simplemente, oye, ya necesito un seguro para esto, ¿cuánto me cuesta? 10 millones de dólares. Haces costo-beneficio, ¿te conviene o no? No. Entonces, no lo tomas, porque la prima es muy alta. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Bueno, indicadores, ROE, utilidad, beneficio neto, utilidad neta entre fondos propios, que es el equity. Se puede complementar con indicadores financieros como el precio entre el valor en libros y el precio entre el beneficio, que es el price to earning, que es el PER. Si vamos un pasito más adelante a la medición en la asignación de riesgos, lo que vamos a tener es el EVA y vamos a tener la familia de los rendimientos ajustados al riesgo. ¿Alguien ha visto EVA? ¿Sabe qué es el EVA? ¿Me puede indicar qué es el EVA? Ok, voy a abrir acá un Excel que tengo y que se los voy a colgar también. EVA, ya, acá está. Hacer un EVA es complicadísimo, ¿ya? Para hacer un EVA tienes que tener o tomar muchos supuestos o tener la información, o estar adentro de la empresa para tener disponible la información. Pero si simplemente vamos al tema de cómo se calcula un EVA, es esto, en simple es esto de aquí. ¿Ok? En simple es esto de acá. Nuevamente, esto de acá es si es que existieran muy pocas partidas. Estamos hablando de que existe un activo, un pasivo, un patrimonio, pero este activo sabemos que se puede desagregar en decenas de partidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Repito, ¿cuál es la diferencia del EVA y el BAN? El BAN es con flujos proyectados, cosas que no existen. El EVA se calcula con información histórica. Ok, entonces acá tenemos un balance, activo, pasivo, patrimonio. Acá tenemos el costo de este pasivo. ¿Cuál es el costo de este pasivo? Depende de qué, de la tasa de interés. ¿Cuál es su tasa de interés? 10%. ¿Cuál es el costo del patrimonio? Esto acá es lo que exige el accionista. Podría ser lo que es calculado a partir de un CAPM, 15%. Entonces, ¿cuánto es lo que debería generar para el accionista sus 3 millones de soles? 450.000. ¿Cuál es la estructura acá? La estructura de este capital de la empresa es 62.5% de deuda, 37.5% de equity. ¿Qué es lo que está acá a la derecha? Esta deuda es antes de impuesto. ¿Cuál es la deuda después de impuesto? Lo único que tendríamos que hacer es multiplicarlo por 1 menos el TX o los impuestos. Entonces tenemos 10% por 1 menos 30%. En realidad el costo es 7%. Este de aquí es un WACC, considerando un WACC que, si es que no recuerdan la fórmula, el WACC o CPPC era porcentaje de deuda multiplicado por KD multiplicado por 1 menos TX, si consideramos los impuestos, más porcentaje de capital por KE, que ese KE es lo que está acá, o COA, lo que está aquí, costo de oportunidad del accionista. Entonces, podemos hacerlo de 3 maneras. ¿Qué tenemos acá? La utilidad operativa. ¿Cuánto es? 1,5 millones de soles. ¿Cuál es el gasto financiero? El gasto financiero son los intereses que están aquí. ¿Qué más hay? Utilidad antes del impuesto a la renta. 1 millón. ¿Cuál es el impuesto a la renta? 30%, 300.000. Utilidad neta, 700.000. Esa utilidad neta no es el EVA. A eso de ahí, como menciona la fórmula contable que está acá arriba, hay que restarle ¿qué cosa? Lo que espera recibir o lo que ha esperado recibir el accionista, que es estos 450.000. Entonces tenemos
700.000 menos 450.000 es esto de acá. Y esto de acá es el EVA. ¿Qué significa eso? EVA positivo genera valor, EVA negativo ha destruido valor. ¿Ok? Vamos acá, a la derecha. Utilidad operativa es la misma. Impuesto a la renta contable, 300.000. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el gasto financiero, que lo vamos a tomar en cuenta después. UODI o NOPAT. Este es lo que se conoce como NOPAT. Net Operating Profit After Taxes, o utilidad operativa después de impuestos. A quienes les interese finanzas y quizá han leído algún libro de finanzas, esto suele aparecer mucho en la parte de evaluación de proyectos y construcción de flujos de caja. Ahora, multiplicamos con el WACC, que incluye, con el WACC sin ajustes, y se lo multiplicamos por los activos, que es 8 millones. ¿Cuánto es lo que espera la empresa recibir por haber invertido en esos activos? 950.000. ¿Cuál es el EVA a partir de esto? El EVA es 250.000. Vamos acá. Utilidad operativa, 1,500,000. Multiplicamos 30% por 1,500,000. 400. A ver, esto de acá. $450,000. NOPAT, 1,050,000. Activo por CPPC, pero un CPPC que está multiplicado cuando al costo financiero ya le aplicaste el escudo tributario, que en realidad ese 10% no es 10%, sino es 7%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? 800,000 y nos da 250,000. Entonces, esto, digamos, es como se calcula un EVA en sencillo. ¿Qué es ¿Qué es el criterio? Mayor a cero genera valor, menor a cero destruye valor. Diferencia con el BAN histórico y proyectado. También les voy a colgar un cálculo de EVA un poquito más, vamos a decir, sofisticado. Hacer un EVA, si es que tienes todas las partidas, eso sí es complejo, porque tienes que analizar sobre todo inventarios, tienes que analizar provisiones. Entonces, esas provisiones e inventarios tienes que hacer ajustes. Tienes que hacer ajustes, pero que al final te van a llevar a ¿qué cosa? A calcular esta utilidad neta. Y esa utilidad neta, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar el costo de oportunidad de los recursos que estás usando. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que esta utilidad neta no es la utilidad neta que te arroja, que vas a tener de un estado de resultados. Vas a tenerle que hacer ajustes. ¿Por qué le haces ajustes? Porque hay cosas de aquí que son con fines simplemente financieros, y lo que quieres hacer es, esto de acá, lo que se cuelga en la SMV, es con fines de reporte. Ahora, si lo quieres llevar netamente a ver si es que te ha generado o no valor, vas a tener que aumentarle y restarle provisiones de inventario, provisiones de castigo de cuentas por cobrar. Entonces, esos ajustes vas a tener que incluirlos. Ya. Lógicamente, si yo les tomo un EVA, les voy a tomar algo como esto. Porque esta pregunta sería una pregunta y tengo que evaluar más temas. No solamente puedo encasillarme en EVA. Entonces, estamos viendo que esta es la idea de EVA.
Esta es la definición de EVA. O sea, lo que quiero es que sepan cuál es la diferencia entre EVA y BAN. ¿Dónde verían a fondo cómo se hace un EVA en un curso de generación de valor? Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Ya. Entonces, ya mencionamos el EVA y ahora vamos a ver el tema de los indicadores de rentabilidad ajustado al riesgo. Ya vimos lo que es EVA. EVA, rentabilidad operativa neta después de impuestos menos capital multiplicado por el costo de capital. RAROC. ¿Qué es un RAROC? Un RAROC, lo que es Risk Adjusted Return on Capital, asigna un volumen de capital a las distintas actividades en función de los riesgos incurridos en cada una de ellas. Entonces, lo que estás diciendo es, lo que tenías normalmente es esto. Lo que se está agregando es esto de acá. Estás sincerando el indicador por el lado del numerador. Ok, tú haces ventas, sí, pero hay algunas de esas ventas que no te van a pagar. ¿Cuánto? El 5%, por ejemplo. Entonces, eso tienes que restarlo acá, porque eso, al no ser algo que te va a ingresar, lo tienes que tomar como pérdida esperada. Entonces, tienes ingresos menos costos menos pérdidas esperadas. Eso dividido entre el capital, que es la fuente de recursos. Ya, ese es el RAROC. ¿Quiénes pueden calcular un RAROC? Quienes están dentro de la empresa. ¿El RAROC está obligado a ser reportado? No. ¿Lo pueden calcular? Sí, tomando supuestos. Las empresas en general y los bancos en particular están interesados en mantener e incrementar año a año su ROE, que es lo que le corresponde al accionista. La pregunta recurrente siempre es, ¿cómo y para qué se determinan los requerimientos de capital económico y cómo se integra el capital económico en las medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo? Un banco dispone de capital económico para los siguientes fines. 1. Preservación de los activos en situaciones extremas. Eso bajo el punto de vista del stakeholder, que incluye temas de shareholder y todos los demás agentes. Shareholder, que es el accionista, y lógicamente si hablamos de un banco, ahorita sí estamos hablando de un banco, ¿por qué hablamos de stakeholder? Porque te interesa el dinero de al menos los depositantes. Sabemos que a los bancos les interesa no solamente el dinero de accionistas ni de los ahorristas, le interesa inclusive la comunidad, al menos por un tema reputacional. Y preservación de los activos y pasivos del banco contra un shock sistémico. Acá que viene está el tema del punto de vista del regulador. Y ahí aparecen los temas de provisiones. Si lo llevamos esto específicamente al riesgo de crédito, aparece la definición de provisión genérica, provisión específica, provisión contracíclica, que son provisiones que se van generando por cliente particular y dependiendo de la situación del ciclo económico que esté sucediendo en ese momento. Por ejemplo, en pandemia, ¿cuándo se forman provisiones contracíclicas? Generalmente cuando el ciclo económico va bien. ¿Cuándo se liberó provisiones contracíclicas? En pandemia. En pandemia se liberaron provisiones contracíclicas. Y ahí estoy exclusivamente hablando de riesgo de crédito, que lo volveremos a tocar cuando lleguemos allí. Desde el punto de vista del accionista, se busca una asignación adecuada del capital a cada transacción de cara a facilitar el análisis riesgo-rentabilidad en base al nivel de apetencia de riesgo de la institución financiera. No voy a colocar ahí banco porque depende en realidad de la institución financiera. Los bancos no son las únicas instituciones financieras.
Y desde el punto de vista del gestor, es proporcionar una indicación a los gestores de un riesgo potencial de pérdida en determinadas transacciones. Acá hay un tema específicamente que entra en riesgo operacional. Y por lo que se separan funciones. Generalmente, quien te otorga el crédito no es quien te evalúa el crédito. Estamos hablando de que existe un front office, y existe un back office, y existe un middle office. Si tú vas a pedir un crédito de manera personal, el vendedor, quien está en plataforma, ese es el front office, ese es el que te da la cara. Él lo que te va a hacer es, te va a solicitar documentos, te va a vender productos, pero él no te va a evaluar el crédito. Él lo que va a hacer es enviárselo a alguien de riesgos. Y ese de riesgos va a recopilar toda la información que ha levantado quien está adelante, y va a decir, ok, él quiere 10,000, pero en base a esta información, lo único que se le puede dar es 8,000. ¿Y quién está en el middle? En el middle está el operativo, que es, vamos a decir, el que desembolsa. Son 3 funciones que tienen que estar separadas, porque los 3 tienen distintos incentivos. Generalmente, el que está al frente lo que quiere es vender, porque si vende más, va a tener un mayor bono. Entonces, el incentivo del de riesgos es distinto. El incentivo del de riesgos es velar porque no se coloque a cualquiera. Capital económico y medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo. Los niveles de confianza dependen de los intereses de la gente. Las agencias de rating pueden preferir un elevado nivel de confianza. ¿Qué significa tener una calificación AAA? Una calificación AAA significa que en el primer año solamente tienes una probabilidad de que la empresa caiga en default. Empresas como tú, que son AAA, 0.01% de esas empresas AAA caigan en default en el primer año. Porque luego esa probabilidad se reduce aún más, pero no significa que no exista probabilidad. Existe la probabilidad, pero es muy pequeña. Los reguladores podrían estar satisfechos con un nivel de confianza de 99.90, dado lo que se establece en Basilea. Los accionistas podrían tener un nivel de confianza de 99.80. Los gestores podrían inclinarse por un nivel de confianza de 90% o de 95%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el gestor, digamos, no es tan exigente con los temas de niveles de confianza. ¿Por qué? Porque tiene otros intereses. Acá no estamos diciendo que le quiera sacar la vuelta a la empresa, ¿no? Pero su interés, ¿cuál es? Como el de cualquier agente, es personal, es aumentar. Entonces, y además, al no ser su dinero, porque es el dinero del banco, accionistas y depositantes, digamos, es un poco más, vamos a ponerlo entre comillas, menos cuidadoso. Algo a tener en cuenta, una sobrecapitalización como resultado de una actitud extremadamente conservadora tiene también su lado negativo en el caso de cualquier empresa. ¿Cuál creen que es el resultado negativo? Si estás sobrecapitalizado, significa que no estás otorgando préstamos como deberías, o crédito, si es que lo llevamos a cualquier tipo de empresa, como tu competencia. Si estás sobrecapitalizado, significa que ese capital no lo estás convirtiendo necesariamente en los activos generadores de valor más adecuados para la empresa. Si lo llevamos eso a términos de estructuración, si estás sobrecapitalizado, significa que no estás adquiriendo deuda. Si lo llevamos eso a un indicador,
Si estás sobrecapitalizado y calculas el ROE, el denominador va a ser muy alto y va a hacer que la rentabilidad del accionista sea muy baja. Rentabilidad ajustada al riesgo. La familia de los RAP, Risk Adjustment Performance Measurement. Las instituciones financieras e inversionistas más avanzadas empezaron en los 90 a desarrollar sus propios sistemas internos de medición de riesgo y de asignación de capital. Y convergen a rentabilidades ajustadas al riesgo. El elemento fundamental en la medición de la rentabilidad ajustada al riesgo es la asignación de capital a cada segmento y o unidad de negocio, y que actualmente, dado el avance tecnológico, se hace extensivo a cada transacción. Si no hubiera riesgo, no sería necesario el capital. El capital requerido es el capital que se le exige al accionista. Si hablamos específicamente de una institución financiera, un banco no solamente puede trabajar con el dinero de los depositantes. Un banco tiene que trabajar con dinero de depositantes, puede trabajar con dinero de los ahorristas, sí, pero tiene que hacer un aporte de capital que tiene que estar en base a activos ponderados por riesgo por encima del 8%, según la recomendación de Basilea. El capital requerido en igualdad de condiciones es un múltiplo de la volatilidad. Bajo la metodología RAP se toman diversas expresiones. Tenemos estas tres formas de medir el rendimiento ajustado al riesgo. Ustedes podrían decirme que básicamente son lo mismo, solamente que ¿cuál es la diferencia? Ajuste. Si el ajuste se hace en el denominador, si el ajuste se hace en el numerador, o si el ajuste se hace tanto en numerador como en denominador. El RORAC. ¿Qué es el RORAC? El RORAC, bueno, voy a quedarme aquí, ¿ya? El RORAC. El RORAC, o Return on Risk Adjustment Capital, es el indicador que el ajuste recae sobre el capital económico, es decir, sobre el denominador. El RAROC, el Risk Adjusted Return on Capital, el ajuste recae sobre el beneficio, es decir, sobre el numerador. Y el RARORAC, que es el Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital, el ajuste se hace tanto en numerador como en denominador. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender de cuál se use? Uno, de históricamente cuál es el que se esté usando en la industria y cuál es el que se haya usado en la empresa a lo largo de los años. Y dos, de qué tanto quieras estresar el indicador. Lógicamente, si usas el de aquí abajo, vas a estresarlo más porque estás ajustando numerador y denominador. Entonces, estás estresando ambos lados. Muy bien. Entonces, mañana voy a hacer yo 1 hora y vamos a ver unos indicadores rápidamente. Ya vimos lo que es EVA el día de hoy. Seguramente yo les voy a evaluar EVA. Les voy a dar un enunciado como esto y les voy a pedir que me calculen el EVA en alguna PC. Ya tienen colgado allí su control de lectura, su lectura. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, profesor. ¿La clase de mañana va a ser virtual o presencial? Sí, virtual. Ok. ¿Alguien más? Ah, no tomé lista, ¿no? Profesor, disculpe, entonces Sí. la diferencia del EVA con el BAN es antes y el EVA se da al final. Claro, o sea, el BAN es para evaluar un ex ante, sí, claro. Ajá. Ex ante, sí. Ok. Y el EVA es histórico. Tal cual.
Eso es lo que deberían tener clarísimo. ¿Josué está? ¿Geraldine está? Michael, Aquí, profe, buenas. Jorge, Buenas, profe. Víctor, Presente, profesor. Carlos, Presente, profesor. Fernando, Presente, profesor. Gabriel, Presente, profesor. Germán, Presente, profesor. Renzo, Presente, buenos días. Frank, Presente, profesor. Diego, Presente, profesor. Luis, Presente, profesor. Kevin Presente, profesor. y Adrián. Ya. Listo. Profesor, Arroyo, presente, disculpe. ¿Quién eres? Ah, Josué, ya. Listo. Nos vemos el día